Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que sí se me escuche muy bien. Y disculpen por la tardanza, fue un error técnico. Esto de las transmisiones en vivo es toda una, es otro arte, otra ciencia, ¿no? Bueno, hoy vamos a comenzar de nuevo con las charlas de Guanzón, Pasote y Perejil, que esta es una miscelánea cultural en arte y educación. Y se me estaba activando aquí otra cosa, ¿no? Como les decía, esta es una miscelánea cultural en arte y educación. ¿Qué quiere decir miscelánea cultural? Que puedo hablar de lo que sea. Y yo lo que hago es relacionar cualquier tema de la vida cotidiana y lo conecto con el arte, ¿no? En esta ocasión, la última vez había hablado sobre la mujer y sobre cómo se identificaban las distintas formas de representación, digamos, dentro del arte, lo que llamamos ahora arte, pero que digamos eran en las culturas antiguas, en la prehispania y en distintas culturas del centro de Europa, cómo se representaba la figura del hombre y la mujer. Y me quedé con el tema suspendido de, digamos, las brujas o la mujer en relación con la brujería. Y entonces ahora que decidí retomar estas charlas, decidí enfocarlo al tema de la magia y el arte, ¿no? Esto no voy a hablar específicamente de la mujer, pero sí voy a abarcar el tema de la magia como un acto creativo, ¿no? Como una forma de argumento creativo, ¿no? Sobre todo en las prácticas artísticas. Bien, entonces para ello hice una pequeña presentación y ahorita voy a explicar en general, voy a hablar de la magia, entonces si quieren hacer preguntas en relación al tema, hice una presentación. Bueno, pueden poner en los comentarios sus preguntas y yo las voy a ir leyendo. Y al final, después de hablar del tema de la magia, voy a hablar sobre las obras de una exposición que organizamos Arte Mágico y Místico, que trató sobre el tema de espectro, ¿no? Hacer visible lo invisible, ¿no? Pero bueno, ahorita sabrán de qué trata. Y voy a poner esta. Bien, está la pantalla. Bueno, ¿qué es la magia en sí, no? A partir de algo, pues dije, voy a buscar en el diccionario Real de la Academia Española, cómo es que definen ellos la magia, ¿no? Entonces ponen arte o ciencia oculta con que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo. Pues como siempre las definiciones de la RAE son muy extrañas, ¿no? Pero bueno, aquí magia lo define como arte o ciencia oculta, o sea que no se conoce, que pretende producir valiéndose de actos o palabras, o sea, cualquier cosa, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales, ¿no? Ok, bueno, ahorita voy a comentar eso, ¿no? Luego la etimología, solo voy a mencionar algunas cosas de la etimología, que es el origen de la palabra magia en sí. Este viene viene del latín, magia, derivado a su vez del griego mageia, cualidad sobrenatural, eso quiere decir, cualidad sobrenatural, y bueno, es una palabra grecolatina, combinación del latín y el griego, magique, bueno, aquí es una inducción que posiblemente se utilizaba en el término artes mágicas junto con la palabra tecne. Tecne quiere decir técnica, que traducido al español significa técnica. Tecne más bien, ¿no? El cual es el femenino de mágicos, mágico, ¿no? Que es hacer algo, ¿no? Bueno, ese es el origen, pero ese es el origen grecolatino, pero tiene un origen todavía más antiguo, que es el origen persa, que viene de la cultura persa de antigua, de Magush, que proviene de una raíz proto-indoeuropea, que es mag, ser capaz y tener la capacidad. Y bueno, esta palabra en el 3000, aquí lo ponen como antes de Cristo, pero depende de la fuente. Y ahorita también explico un paréntesis ahí de qué significa antes de Cristo o antes de nuestra era. Se produjo también en sánscrito,
Maya, ilusión, y de ahí ya se derivó lo que conocemos hoy como magia, que es generalmente ilusión, irrealidad, engaño, fraude, truco, hechicería, brujería, que se menciona por primera vez, así como la conocemos hoy, o sea, con estas acepciones, en el Rig Veda, que es un texto hindú, espiritual, religioso, que es el texto más antiguo de la India, de mediados del segundo milenio antes de nuestra era, y bueno, que viene de la palabra de Mai, que significa obrar o mover, ¿no? Entonces vemos que magia, por un lado, la RAE lo dice que como es un arte de oculto, o sea, que no se sabe qué arte es o qué ciencia es, pero que quiere a través de ciertos actos, ciertas acciones corporales o de lo que digas, puedes crear algo que vaya contra las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces yo me imagino que, por ejemplo, contra las leyes que le consideramos natural, cualquier persona, el ser humano, pues no puede volar. Entonces, si un ser humano vuela sin algún otro mecanismo que más que con su propio cuerpo, si flota, sería un acto que vaya contra las leyes naturales, ¿no? O sea, porque no volamos, pues, vamos, si subes a un avión, sí. Bueno, ok. Bueno, me voy más rápido. Este es como para llegar a un punto en específico que quiero explicar, ¿no? Y esta es la que más me gusta, ¿no? Ese es el origen que ya me puse a investigar, más que las definiciones etimológicas o de la RAI, para explicar en sí qué es la magia. Y entonces lo que encontré es que para poder explicar qué es la magia, encontré que varios textos dicen, bueno, para explicar, la magia se basa en argumentos no racionales. Entonces, para poder explicar la magia, entonces, ¿qué argumentos podemos tomar para poder explicarlas? Y lo que la magia hace es no acudir a la razón. Entonces se vuelve una contradicción. Lo que dice, originalmente bajo la denominación de magia se engloba una serie de conocimientos y poderes detentados por las castas sacerdotal medo-persa de los magos, ¿no? Como les dije anteriormente, esta palabra viene de los persas, de magush. De aquí que se le considere como la quinta esencia de la teurgia. Ahora, ¿qué es una teurgia? Una teurgia es magia mediante la cual en la antigüedad se pretendía entrar en comunicación con los dioses y ejercer influencia sobre ellos. Una teurgia es cuando rezas, ¿no? Que esa es una magia, una meditación mediante la cual entras en comunicación con los dioses, ¿no? Para ejercer cierta influencia en ellos, ¿no? Digamos, cuando le pides algo a un santo, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Esa es una teurgia. Entonces, vámonos para acá, ¿no? Entonces dice, obviamente la combinación de magia sincrona. Ok, la quintesencia de la teurgia, por medio de la cual determinados hombres pueden llegar a relacionarse con los dioses a través de ciertos ritos de tipo externo o bien mediante ejercicios mentales. Eso lo dice Heródoto. Heródoto es un griego, el cual se le considera el padre de la historia occidental, porque ellos consideran a Heródoto como tal, que es el primer historiador, que así se le considera griego, porque él hace una relatoría acerca de los hechos que le ocurrían a su cultura, ¿no? A los griegos, pues, con fuentes, digamos, no subjetivas, sino lo que tenemos como objetivas, como las actas de nacimiento de un escribano, de un acta de matrimonio, las monedas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, fue muy criticado Heródoto porque a su vez él mismo incluía anécdotas de su vida para argumentar la historia que él escribía, ¿no? Pero bueno, es el primero que se le considera, y él hace un estudio del origen de la magia, pues, o sea, del mago, ¿no? Luego, ya para acabar este tema, ahí me pasé a la otra diapositiva, es decir, aplicando procedimientos mágicos específicos a una finalidad religiosa, la teurgia permite evadir las leyes de la determinación cósmica que ligan al hombre a una condición inferior. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Así como lo leo, pues no se entiende nada, ¿no? Es decir, aplica un procedimiento mágico con la fin, o sea, en la teurgia, que es decir, con este acto puede ser en la misa, un acto a un culto, no necesariamente necesita ser religioso, ¿no? Puede ser, digamos, a la luna, ¿no? Al cosmos. Permite evadir las leyes de la determinación cósmica. Es decir, el ser humano, ¿por qué está determinado?
pues sí, por ejemplo, digamos, pensando en el cosmos, por la salida del Sol, bueno, así le decimos coloquialmente, el Sol no sale, pues, pero así le decimos, si el Sol sale, entonces somos seres diurnos, pues estamos determinados por la luz del día, pues, ¿ya? Y cuando el Sol se mete, pues, dormimos, ¿no? Bueno, sería lo normal. Entonces, el ser humano hace ciertos ritos teúrgicos que permite evadir las leyes de la determinación cósmica que ligan al hombre a una condición inferior. Es decir, al estar determinado a un cosmos, entonces, por lo tanto, tú eres un ser inferior. A este respecto, Porfirio es un autor, aquí lo pongo al final, señala como objetivo de las prácticas teúrgicas no ya la pretensión de forzar mágicamente la voluntad de los dioses. Ok, porque en un principio era forzar la voluntad de los dioses, las teurgias se hacían para eso, ¿no? Por favor, quiero vivir más años, no me mates, quiero seguir vivo y seguir disfrutando la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sino de lograr, eso es lo que dice Porfirio, ¿no? Que él dice que en un principio era forzar la voluntad de los dioses, ¿no? Ahora ya no, sino de lograr mediante sucesivas purificaciones una condición por la que el alma es capaz de distinguir a los ángeles de los demonios. Entonces aquí encontramos una metáfora, ¿no? Que dice, ya no es esta condición de la teurgia, digamos, de la magia sirve para comunicarte con los dioses, ¿ya? Para no estar determinados por ellos en un principio, pero en este caso lo que dice Porfirio es que ya no es para forzarlos a hacer algo, sino para distinguir de esta metáfora que son los ángeles, que sería del bien y del mal, ¿no? Bien, aquí está la definición de teurgia. Y ahora sí voy a explicar todo este rollo. Entonces, encontré algo bien interesante en relación con la magia y me voy a agregar la transmisión. Ahí estoy, ¿no? Pero me quiero ver yo solito. Listo, ¿no? Que para poder, que digamos, hay una condición primero en relación con el arte, la ciencia y la magia, ¿no? La concepción de la magia es una visión occidental centroeuropea, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la magia con la hechicería, la brujería, lo demoníaco, los ángeles, las religiones, etcétera, etcétera, y el arte, ¿no? La definición de la RAE dice que es algo que la magia es un acto o una serie de palabras para lograr algo que no es natural, ¿no? Como por ejemplo hacer latijo y volar. Y luego leyendo lo que decía Heródoto sobre la magia, que por medio de la magia sirve para comunicarse con los dioses, ¿no? Había una relación, digamos, en las culturas antiguas y también en las culturas mesoamericanas, antes de la era moderna, ¿ya? En la que no existía una división entre los actos humanos y los dioses o la naturaleza, ¿ya? Es decir, todo acto teúrgico, digámoslo así, como lo decía Heródoto, es un rito por el cual para ti es real, o sea, no es antinatural, ¿ya? O sea, si tú creas un canto, un ritual, un canto a la lluvia para que llueva, porque le pides a los dioses que llueva, porque estás determinado, la agricultura, por ejemplo, estaba determinada por la lluvia y todavía sigue determinada por la lluvia, ¿no? Además que ya tenemos, bueno, no voy a profundizar eso, hacían un canto y ese canto, pues de repente hacía que lloviera, ¿no? Pero no se concebía como un acto mágico, ¿no? Esa concepción surgió después. La concepción o el concepto de magia surge en el Renacimiento, en el momento en que se empieza a separar la idea de que el ser humano no es un ser natural, ¿ya? Y por lo tanto, digamos, es un ser superior a la naturaleza, ¿ya? Y entonces se separa de la naturaleza y la clasifica jerárquicamente, la categoriza
en el mundo de los dioses, el mundo terrenal y el mundo salvaje, ¿no? El natural salvaje, pues, el ser que no piensa es un animal, ¿no? El que se guía por sus instintos. Entonces, ese es el principio de cuando surge el concepto de magia. No estaba dividido. Por ejemplo, el concepto de magia tampoco existía en la prehispania, digamos, en la escultura nahua, ¿no? Antes de la conquista. Eran civilizaciones antiguas, la cultura azteca, para hablar de una en específico, civilizaciones teocráticas. ¿Qué quiere decir teocráticas? Donde no estaba separado el jerarca religioso del jerarca político, ¿no? Teo significa Dios y teocracia, poder desde Dios, pues, ¿no? Digamos que el medium o el que la persona, no le voy a llamar chamán, ¿no? El jerarca religioso, ¿ya? Y político, el líder, lo que hacía era tener una relación entre los pobladores y los dioses. Y entonces, ¿qué hacía? Hacía distintas prácticas rituales, que también la palabra ritual es una palabra que esto lo escuché de un antropólogo, ¿no? Que dice, bueno, es que la palabra ritual también la inventaron los europeos, que cuando no entienden algo, le dicen, ¿qué estás haciendo? Y cuando tú le dices, pues estoy haciendo pues mis quehaceres diarios, ¿no? Por ejemplo, cantarle a una planta, ¿no? Y de repente tú le cantas a una planta porque la planta, tú sabes que si le cantas, la planta se siente bien y crece mejor, ¿no? Por así decirlo, por poner un ejemplo de imaginación. Y de repente llega un antropólogo europeo racional, ¿no? Y te dice, ¿por qué le cantas a la planta? Y yo, pues para que crezca bien, ¿no? Y entonces él diría, es un ritual, ¿no? Entonces este antropólogo, ya no me acuerdo su nombre, quién me lo dijo, ¿no? Pero era un antropólogo, me dijo, la palabra ritual le inventaron para explicar lo que ellos no entienden, ¿no? Entonces todo lo que no entienden le dicen que es un ritual, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a usar desde otro punto, ¿no? ¿Qué tal, Alfredo? ¿No? Buenas noches. Entonces, digamos, eso sería un ritual, ¿no? Tú tendrías un ritual, una teurgia con la planta para que crezca bien, pero no desde un argumento racional, pues, o sea, no está comprobado. Entonces, digamos, científicamente comprobado. Entonces, digamos que los persas, los egipcios, las culturas mesoamericanas, ¿no? Prehispánicas, pues, digamos, antes de la conquista, no había una diferencia entre estos actos rituales y la realidad, pues, esa era su realidad, ¿ya? No había diferencia, no estaba separada ciencia de magia, ¿no? Entonces, esto surge en el Renacimiento, esta separación, ¿no? Porque surge lo que se llama el humanismo, ¿no? En el que el ser humano es centro del mundo, del universo, o sea, todo gira alrededor de él, ¿ya? Y los dioses empiezan a ser representados como los seres, como hacían los griegos, ¿no? Los griegos representaban a los dioses a imagen y semejanza de los seres humanos, ¿no? Bueno, ya para irnos más lejos, en sí, la concepción de magia es un concepto persa que luego adoptan los griegos, los romanos, y luego por la colonización, pues aquí en América, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, a todos los actos que hacían los prehispánicos les llamaban magia, pero como un acto de rechazo, puesto que ya había una separación. Ahora, este rechazo y esta separación surge por 1700 en las academias, no tengo el dato claro, pero sí lo voy a publicar, ¿no? No tengo el dato exacto, pero surge en las academias inglesas en la que deciden separar lo que se llaman la ciencia de las artes y de los actos mágicos, pues, ¿no? Y dentro de los actos mágicos estaban las artes, ¿no? Porque la magia es un arte, ¿no? Es un arte de comunicación. Bien, entonces, ya entendido esto, digamos, en la Academia de 1700, tengo que darles bien el dato, ¿no? Deciden estos alquimistas, ¿no? Estas personas que son académicos, que pertenecen a instituciones eclesiásticas que crean un método de investigación científica y se basa
en el empirismo, es decir, lo que yo puedo probar mediante una metodología y una lógica y que pueda ser inteligible, es decir, capaz de comprenderlo, entonces esa va a ser la verdad. Pero todo aquello que no pueda yo crear una metodología para que sea inteligible, es decir, capaz de ser comprendido, entonces eso se va a llamar magia, fraude, hechicería, ¿ya? Es decir, como no lo puedo comprobar, como no puede ser algo a lo que puedo acceder, entonces no es verdad, ¿ya? Entonces, desde ese momento se empieza a separar, y digo, fue como en 1700, eso ya fue después del Renacimiento, ¿no? Y surge lo que es la era moderna, en la que ya tenemos esta concepción de magia, ¿va? Y entonces surge que, y es algo muy importante cuando surge esa separación y permea en el mundo ahora globalizado, ¿no? Después de las colonizaciones, que son las dominantes, son las centroeuropeas, ¿no? Digamos, los chinos no están, digo, sí están completamente influenciados por Occidente, pero su cultura es muy distinta, de hecho tienen otro calendario, ¿no? Ahora bien, voy a explicarlo del calendario. Y ya no voy a hablar tanto para seguir al otro tema, ¿no? Lo del calendario, si se fijan, cuando leemos un libro, dice AC, ¿no? Eso quiere decir antes de Cristo. Entonces, pero los que no creemos en, digamos, o no son católicos apostólicos romanos, ¿no? Y no tienen una religión católica, pues, entonces, ¿qué significa antes de Cristo? Pues, ¿no? Antes y después de Cristo significa que se tome en cuenta la historia como punto de partida el nacimiento de Cristo, pues, ¿no? Entonces hace un calendario, hizo un calendario que se llama el Gregoriano, ¿no? Que fue un papado que decidió que se tenía que acomodar el calendario según este mito católico, ¿no? Cristiano. Entonces, para los que no son, se escribe antes de nuestra era, pues, ¿ya? Y está, pero es una completa, esto completamente subjetivo, pues, a lo que le llamamos ciencia verdadera, es completamente subjetiva, pues, ¿no? O sea, está basado en un pues, en un libro religioso, pues, ¿no? Espiritual, una mitología muy bonita, pero, digamos, no puede, no, o sea, está ejerciendo una dominación sobre un pensamiento, pues, ¿no? Sobre los demás que leen esos textos. Entonces, así podemos saber si el autor le pone antes de Cristo, eso quiere decir que él es de una posición religiosa judeocristiana, ¿no? Católica, apostólica, cristiana, ¿no? Romana. ¿Ok? Si le pone antes de nuestra era, entonces no tiene esa religión, pues, ¿no? ¿Ya? Y eso no es ciencia, pues, ¿no? Estamos hablando que los libros científicos muchas veces vienen así, ¿no? Antes de Cristo. Bien, ok. Esa es una. Y la otra que en cuanto a lo que dijo Porfirio y esto de la magia, de la diferencia, que la teurgia, ¿no? Si se fijan, cuando van, si ustedes llegaron a ir a misa o van a una misa o un evento, se llama liturgia, pues. Liturgia es el evento y la teurgia es el acto de, ¿no? El acto de la comunicación con los dioses. Entonces, alguna vez escuchan que alguien está, no sé si ustedes acostumbran hacer una danza para la lluvia o entrar al temazcal o hacen sus propios actos teúrgicos, ¿no? Y alguien les dice que ustedes son unos paganos o que están invocando al demonio, pues cada vez que vean a alguien en misa le pueden decir lo mismo, pues, ¿no? Y ahora, ¿por qué lo digo, no? Porque también la palabra al principio la magia era para invocar al demonio, que el demonio es un mediador entre los seres humanos y los dioses, ¿no? En la cultura occidental específicamente, no en Mesoamérica, sino en la cultura occidental, centroeuropea, el demonio en un principio es aquel espectro, ¿no? Es un dios, es un semidios, es un espectro que es un medium entre los dioses y el ser humano, que solo por magia, se puede invocar al demonio, porque no hay manera de que el ser humano, como es inferior a los dioses,
pueda forzar la voluntad de los dioses o siquiera imaginárselos, ¿no? Y un ejemplo de ello sería la cuarta dimensión. ¿Quién se puede imaginar cómo es la... Bueno, podemos imaginar cómo es la cuarta dimensión, pero no podemos... podemos representarla. Pero como nosotros somos seres tridimensionales, no podemos estar en la cuarta dimensión, ¿no? O sea, es imposible hasta explicarlo, ¿no? Bueno, Carl Sagan tiene un video muy bonito donde explica la cuarta dimensión en un como tetraedro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, se invoca al diablo para que el diablo sea el mediador, pero el diablo no hace magia. En todos los textos bíblicos, hindús, no sé qué, que hablan de demonios, monstruos y diablos, los monstruos y los diablos no hacen magia. Quien hace magia son los seres humanos, ¿ya? Para invocar al medium, para que te conecte con los dioses y a través de él pueda llegar tu palabra a los dioses, ¿no? Bien. Y entonces, ahora sí, el arte, en un principio, si vemos el arte antiguo, de la Edad Media, etcétera, etcétera, hasta que ya se concibe ahora como el arte moderno, antes de concebirse como tal actualmente, el arte es la imagen o es el medio por el cual te puedes comunicar con otros mundos y para hacerlos ver, ¿ya? O sea, hacer visible esto que nadie más está viendo más que tú. Entonces, un artista es aquel, bajo esta definición que yo estoy dando, un artista es aquel que tiene esa capacidad de hacer actos, bueno, teúrgicos, mágicos, ¿no? A través de la palabra, con la poesía, a través de la imagen, ya puede ser con la fotografía, la imagen digital, no sé, la materia con la escultura, etcétera, etcétera, ¿no? Para comunicar cosas que él está viendo, pues, y que no puede explicar desde el mundo científico racional, ¿no? Yo no digo que la ciencia no lo pueda hacer, pero es otra manera de hacerlo, ¿ya? Bueno, les voy a volver a compartir esta. Y entonces, aquí tenemos lo que decía la RAE, ¿no? Bueno, lo que dice, que es arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales, ¿no? Si pensamos en la realidad aumentada, los filtros de Instagram, etcétera, etcétera, esos son actos mágicos, ¿no? O sea, sí existen, pero no existen, pues, digamos, estos filtros, ¿no? Bien. Y entonces, en esta exposición les voy a explicar la serie de obras que se realizaron bajo esta visión, bajo este argumento, ¿no? De que no están argumentadas desde concepción ultrarracionales, sino desde otras concepciones mágicas, como les estoy diciendo, ¿no? Ahora bien, hay muchos tipos de magias, ¿no? No me daría el tiempo para explicarlo aquí, pero en general es eso, ¿no? De ahí surgen casi todos los tipos de magia, la magia negra, la magia blanca, bueno, ya haré otra charla específicamente sobre los distintos tipos de magias y cómo se manifiestan en la cultura en general, ¿no? En distintas culturas. Pero en este caso es cómo se puede utilizar como la magia como argumento para la construcción de obra, pues, de obra visual. Se le llamó Hacer visible lo invisible, y esta la realizó Arte Mágico y Mágico junto con Punto Magnolia, que estamos viendo aquí la primera imagen. Punto Magnolia es un nuevo espacio de arte que abrió Alfonso Zárate, que es artista visual, y Cintia Bernal, que es diseñadora gráfica y gestora, ¿no? Gestora cultural. Ellos dos abrieron después durante pandemia, pues ellos también, por la bronca esta de que muchos lugares no podían, pues dejaron de tener público. Era un billar, Punto Magnolia, y entonces pues quebró. Y decidieron, Alfonso junto con Cintia, abrir este espacio de arte. Y entonces nos hicimos hacer una colaboración con ellos y hacer esta exposición de espectro, ¿no? Ahorita nada más voy a pasar más o menos las imágenes y luego ya les voy a explicar a profundidad cada una. Esta es la pieza de Alfonso Zárate,
que la realizó a partir de, son santos y vírgenes, que como ven aquí, se iluminan, los conectó una corriente eléctrica, una instalación. Esto debido porque él, su familia se dedicaba a realizar los santos y las vírgenes en el barrio de Tepito, de la colonia Guerrero, ¿no? Ellos tradicionalmente, pero cuando llega la industria china, él me contó que realizaban creo que entre 7 y 10 piezas a la semana, ¿no? Con estos moldes de yeso, ¿no? De manera muy artesanal. Pero cuando llega la tecnología china, pues los chinos hacían al día más de 1000 piezas, ¿no? Entonces, obviamente, pues el negocio familiar quebró, pero se quedó él con todos estos moldes y entonces él como artista empieza a tener otra reflexión, porque lo que me cuenta también es que desde niño él veía como muy lejos, o sea, él veía muy lejano ser artista visual, ¿no? Ya conforme fue creciendo, pues se enteró que había una carrera de artes visuales y entonces dijo, pues claro, yo también era artista cuando le ayudaba a mis familiares a hacer este tipo de imágenes, ¿no? Es decir, surge de una experiencia de vida, pues, no su acto de ser artista, no tanto de ver a otros artistas, pues bueno, sí, vio a sus familiares que creaban esas imágenes. Son de Anaí Galaviz, de un proyecto que se llama Milimétrica. Son monotipos. Una característica del monotipo es que son impresiones en tórculos de grabado, pero una característica de ellos es que una vez que son tintas también, una vez que tú imprimes ya no puedes reproducir porque no es, digamos que la placa, tú la entintas a mano, pueden ser con aguadas, puedes dibujarlas y puedes dibujar ciertas partes de la placa y las demás puedes entintar con óleos o con tintas serigráficas, con distintos materiales, pero el monotipo solo sale uno porque no puedes imprimir más de uno porque ya se borra todo la placa, pues, ¿no? En acrílico. Ok. Activar micrófono. Ok. ¿Ya? Entonces, estos devienen de un proceso que ella misma cuenta de autoconocimiento y sanación a través del yoga y de la meditación. Y en este caso específico se basó cada uno de estos monotipos en la constelación de Tauro, porque ella es del signo Tauro, y entonces se llama Pléyades, ¿no? Son Pléyades. Pléyades es un conjunto de estrellas, digamos, que se encuentran abigarradas, ¿no? Digamos, si un archipiélago es un conjunto de islas que se encuentran en un mismo lugar, las Pléyades, un conjunto de estrellas dentro del cosmos, que se encuentran como abigarradas en el mismo lugar, ¿no? Bueno, esto visto desde nuestro punto de vista, ¿no? Porque pues, el espacio, el universo es gigante, ¿no? Pero digamos, las Pléyades de la constelación de Tauros, que están basados en 9 niveles. Entonces, ella se basó en estos 9 niveles de las Pléyades, ¿no? Para hacer estas representaciones en monotipos de las estrellas que conforman Tauro, ¿no? Y en este caso son 3, pero ahorita les muestro más, ¿no? Y el nombre de cada una. Estas son de Antonio Lozano. Sí, son de Antonio Lozano y él es originario de Acapulco, Guerrero, es fotógrafo. También no nada más es artista visual, sino también es artista educador, ¿no? Está inmiscuido en el arte de educación, así como yo, y tiene proyectos muy padres en Acapulco de bibliotecas públicas, de gestión de cursos en Acapulco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él como fotógrafo también trabaja con el tema sobre todo en Guerrero, de las desapariciones y la memoria, ¿no? La memoria y las desapariciones. Y en este caso específico son 2 fotografías en las que se basa en el cabello y en su infancia. Este es él, son fotografías de su infancia, son fotomontajes, pero donde la imagen de él mismo, de niño, está recubierta de pelo, en un sentido de que él concibe al pelo como el que resguarda
cuerpo, es parte del cuerpo, el cabello, que resguarda la memoria. Y es en este sentido que pone él la imagen de él como pelo, un cuerpo de pelos, pues, hasta parecen como mini demonios, ¿no? De la memoria de su infancia en lugares en los que él sigue visitando, pues, ¿no? Este es de Danira Amaro, está muy joven, en la que ella, este es el dibujo de un mapa que tejió en una, bordó, perdón, no tejió, bordó, bordó en una camisa. Ella trabaja más que nada con la interacción y el performance, ¿no? Con distintos públicos. Y en este caso específico, utilizó el arte como una herramienta de comunicación con gente que vivía en la calle, ¿no? Con Juárez Fuerza Callejera específicamente, que ya actualmente, como sucede, digamos, como su lugar de cotidiano de vida era la calle Artículo 123, y en la que ella me contó que al estar, ella cómo se acercó a ellos, no fue de manera de que ella quisiera trabajar, bueno, no trabajar, sino ella quisiera como estar con ellos platicando, sino ella estaba en un ejercicio personal, performático, en el que observó a ellos primero, que siempre llevaban, si ustedes ven a alguien que vive en la calle, no todos, pero sí la mayoría, utilizan un montón de ropa encima, ¿no? Se ponen 2 o 3 playeras, la chamarra, o sea, llevan su casa en el cuerpo, pues así digamos, ¿no? Entonces ella observó eso y ella tenía una pieza donde ella se ponía un montón de prendas encima, ¿no? Y entonces decidió platicar con ellos, pero sobre ese acto, sobre lo que hacían, ¿no? Sobre lo que se ponían y se quitaban las playeras. Y entonces se empezó a entablar una comunicación con ellos a partir de eso, que empezaron a tener un diálogo, ¿no? Porque dijeron, el primer acto que tuvo con ellos fue intercambiarse la ropa, ¿no? La ropa que traía ellos con la que ellos traían, ¿no? Y así empezó a dialogar con distintos días. Es un trabajo de más de 10 años, creo. Sí, ya tiene bastante tiempo que trabajo con ellos. Y entonces empezó a abordar las historias de cada uno de ellos. Es decir, su historia de vida en sus playeras. Obviamente esas playeras son de ellos, se las dio, puesto que de una manera ellos cargan su propia historia, lo único que tiene son registros de fotos. Pero en este caso, para esta exposición, lo que ella hizo fue bordar su propia historia de cómo se relacionaba con cada uno de ellos. Entonces, esta es la parte frontal, esta es la parte trasera. En una siguiente presentación les enseño las imágenes de cómo se ve ya montadas cada una de las piezas. Ella es este sujeto que parece que tiene un traje espacial, pero este es ella, y de manera simbólica representa sus historias como si fuese un códice, ¿no? Si vemos aquí hay una especie de sol que cae en la lluvia, hay unos pasos, aquí hay otra serie de personas, y digamos, tiene todo esto en distintos textos, ¿no? Luego tenemos la obra de Gabriela Zubillaga, que también es fundadora de Arte Mágico y Místico, y ella hizo ella teje, hizo estos tejidos en telar de marco, ¿no? Que son la técnica tradicional, son de lana, y uno es un fantasmita, ¿no? Eh, es este de aquí, el que le sale del pecho este como cordón umbilical, ¿no? Y del lado derecho es un triángulo. No les había mencionado, pero esta exposición, en lugar de hablar, generalmente en una exposición hay alguien que relata o le da, crea un texto de sala que le da un sentido, le da discurso es una manera de leer la obra que está expuesta ahí, ¿no? Le da un marco conceptual y contextual a la obra que se expone, ¿no? O sea, leer el texto de sala, por así decirlo, le explica un poco, ¿no? Te introduce a la exposición. En este caso no decidimos que fuera un artista, sino el texto de sala la hizo una mujer medium. Entonces le explicamos de qué trataba la exposición y ella nos hizo el texto de sala. Entonces, esta imagen que Gabriela aborda
es la misma imagen que la medium nos dio en ese texto, que ella habla de la relación de la magia, el arte y la mediunidad. Entonces dice, porque ella habla con seres espirituales y los seres, sus maestros, así les llama, sus maestros le dijeron, le dieron esta imagen en sí, ¿no? Entonces el ojo es, bueno, el ojo es la mediunidad, la mano es el arte y la estrellita que se ve por acá es la magia, ¿no? Entonces generó este tapiz sobre la mediunidad, ¿no? Digo, sobre la relación arte, magia y mediunidad, ¿no? Y luego hizo esta otra pieza que se llama Negra, en la que esta tiene que ver como, ella misma lo explica como la sombra, y es una forma de cabello, ¿ya? Que representa a la mujer, pero con esta parte del cuerpo que es el cabello, en el que está asociado a la idea de bruja. O sea, el cabello suelto está asociado a lo malo, a la idea de bruja, ¿no? Algo menospreciable, pues, ¿no? La mujer seductora, y entonces, en este mismo sentido, hizo esta que se llama Negra, ¿no? Con todos los pelos sueltos, ¿no? Como este acto de rebeldía ante que es un acto, es una escultura, pues, ¿no? En un acto de presencia corporal, pues, ¿no? Estas son de Idaid Romero, Idaid Rodríguez, perdón, ¿no? Son 8, son a tintas, y él trabaja desde hace más de 10 años. Aquí estamos viendo proyectos muy jóvenes como proyectos que llevan muchos años trabajándose, ¿no? Otra característica de esta exposición Spectrum es que decidimos combinar distintas generaciones, ¿no? Y estas distintas generaciones, para no representar una generación de jóvenes artistas, sino nos interesaba, no importando su edad, distintas representaciones de cómo veían o cómo creaban desde este punto estos argumentos mágicos. Y en el caso de Idaid, está trabajando desde hace muchos años la locura o la memoria personal, ¿no? Desde espacios, la memoria, pero desde los espacios significantes. Y este proyecto viene de uno que empezó a trabajar en la Castañeda, pues. Es decir, él empezó a trabajar desde hace muchos años en una fábrica de papel donde él vivía en Tlalpan, ¿no? Arriba del centro de Tlalpan había una fábrica de papel que ya no existe y que actualmente es, creo que, un comercial mexicano. Uno de sus familiares trabajaba ahí, su abuelo y otros familiares más. Y entonces, él, al tratar de rescatar la memoria de esta fábrica, se hizo la siguiente pregunta: ¿cómo puedo reconstruir esta fábrica a la que yo no puedo acceder porque ya no existe? Pues, y parte de esa fábrica es un centro comercial al que no te van a dejar entrar a las bodegas, ¿no? Que creo que ahí tienen algunas máquinas o creo que ya las tiraron. Y entonces, al hacerse esta pregunta, dijo, pues sí, a través del dibujo y a través de las narraciones de la gente que la vivieron. Entonces ha trabajado con el arte como una herramienta para construcción de la memoria, o sea, cómo la puedo reconstruir a través del dibujo, ¿no? Entonces empezó con ello y luego se fue a la Castañeda, que era el antiguo manicomio que inauguró Porfirio Díaz, ya no me acuerdo cuándo, pero en 1964 lo cerraron, y la fachada de este antiguo manicomio, que estaba en Mixcoac, específicamente, enfrente de Barranca del Muerto, en la colonia Mixcoac, ya no existe, y la fachada sí está, creo que en Puebla, creo que la compró Grupo Peñoles, de Peñafiel, y por ahí anda, ¿no? Pero lo que hizo fue, esta obra surge de los sueños que tuvo después de platicar con una de las mujeres conserjes, una de las mujeres conserjes del pabellón de mujeres, ¿ya? Y entonces son las charlas que él se imaginó y que vienen de sus sueños, pues, y son ocho dibujos de esos sueños y de las charlas que mantuvo con la conserje que vivió ahí en la Castañeda, ¿no? Y es una manera de reconstruir la Castañeda. ¿Ya? Ok. Bueno, en una siguiente imagen les pongo cada una de ellas. Por cierto, cada una de ellas, todas las obras están a la venta. Ahorita les digo los precios específicamente y les puedo enviar el catálogo, ¿no?
Si quieren que les envíe el catálogo, nada más ahorita les digo a qué correo me envíen su correo para podérselos enviar, ¿no? Ok. Y si no, ponen un mensaje en los comentarios y yo me comunico por ustedes por Messenger para podérselos enviar, ¿no? Bueno, estos son de Levira. Ahí estaba aquí hace un momento, ¿no? Si quieren hacer algunas preguntas o lo quieran, pueden ponerlos en comentarios. Esta es obra de Levira Lecona, performer y fotógrafa, en la que ella retoma el ritual o el baile, más o menos vamos a llevarle baile. El baile, digamos que sí viene de la prehispania. Toma el acto de la danza del venado, que sí viene de la prehispania, ¿no? En la que, si se fijan, es una chica quien está interpretando al venado y tiene vendada los ojos, ¿no? Esto lo hizo en colaboración con otro artista, no recuerdo su nombre, pero bueno, son las fotografías que ella hizo, en la que por tradición, no es como una prohibición absoluta, pero por tradición, es hecha por hombres, pues, ¿no? Y no se le permite a las mujeres como participar y que ellas sean este personaje. Ahora, ¿por qué se vendan los ojos? Porque el venado es el medium, digamos, el venado es este tótem medium, que el baile es la representación del baile por el cual se comunica con los dioses, pues, ¿no? Y en este caso, tiene los ojos tapados porque ella ve a través de los ojos del venado, ¿no? Entonces, en este acto, digamos que yo lo interpreto feminista, puede decir, ¿por qué no? Sí puedo ser el venado, una mujer, y comunicarme con los dioses, pues con el baile del venado. Ahora, estas imágenes no son completamente analógicas, digamos, con fotografía tradicional, blanco y negro, sino también están manipuladas digitalmente, ¿no? Como estos especie de manchones o como haces de luz que se ven al fondo de la fotografía, tengo entendido que son hechos a partir de manipulación digital, ¿no? Esta es muy bonita, a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Porque en sí te está, así como está compuesta la imagen, sí parece que te está viendo la persona, o sea, que ella es el venado, ¿no? Esta es de Lisette Abraham, ¿no? Nos expuso una serie de 3 fotografías. Esta fotografía también es una chava muy joven. Ya no es esta fotografía tradicional, si se fija, bueno, que aparentemente parece tradicional, pero hay mucho el montaje. ¿Cuál es una fotografía montada? Quiero decir con ello que en los dos casos, tanto Levira como Lisette Abraham y Antonio, hay la presencia del cuerpo, pues, ¿no? En la que no nada más es esta fotografía donde se toma el instante de una persona o de un pájaro volando, ¿no? O el pensamiento de alguien, sino que crean un escenario. En este caso, Lisette creó estas 3 figuras que están hechas de hilos, están hechos de hilos a escala humana, en un montaje, o sea, digamos, en un cuarto a escala humana, tuvo que hacer, o sea, esculpió las figuras ya en un estudio pues de fotografía y luego las digitaliza y las va retocando para darles estos efectos, ¿no? Y ella misma también, no nada más es fotógrafa, también es performer, ¿no? Entonces es una artista transdisciplinar en el sentido de que combina estas 2 prácticas para crear estas imágenes, ¿no? Es lo que yo llamo una fotografía montada, más que fotomontaje, le llamo fotografía montada por esta presencia del cuerpo en sí, de los 2 cuerpos que están aquí, ¿no? Y esta otra que está bien bonita, se llama Volando. Ahorita les pongo los nombres de todas las imágenes, ¿no? Luego, Maite, ya, no me acordé de Maite. Esta es una serie se llama Dulce, ahorita les digo exactamente qué, Dulce Infancia, creo, si no, ahorita me corrijo yo mismo y veo el nombre, ¿ya? En la que hace visible lo que se llama es dibujo, ¿no? Dibujo tamaño carta Masonet, grafito, pues lápiz de grafito y colores, en la que si observamos es
generalmente tenemos el cliché. Cliché es una idea sobreusada, pero es el cliché de que los niños son bondadosos, ¿no? De que los niños representan la bondad. Y en este caso está haciendo visible como la maldad. De hecho, las películas de terror que más me dan miedo es donde sacan niños que son como demonios o malévolos, ¿no? Y en este caso es eso, ¿no? Es la combinación de esta idea de dulce, ¿no? De lo dulce que puede ser un niño, pero se ve de una manera siniestra, pues yo lo diría, ¿no? O en este otro donde el tercer ojo está abierto y los ojos demás están en blancos y le salen por todos lados como una máscara que tiene ahí y le sale una especie de gas, ¿no? Verde, putrefacto. Luego otros pececitos. Luego otra, que es otra, son una serie de niñas con distintas formas y representaciones, ¿no? Esta otra más. Y luego de Miriam, Miriam Sánchez Varela. Esta serie está bien buena. Es sobre la luz, pues. Y antes de contársela, quiero que la vean. Esta es una de unos chavos, niños y adolescentes en la alberca. Es también lo personal, también me gusta muchísimo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la historia de esta serie de fotografías, ¿no? Que estos chavos son ciegos, pues, ¿no? Y entonces lo que hizo fue meterse con ellos a nadar y retratar la luz que ellos veían, pues, ¿no? Porque genera un diálogo con ellos. Y entonces, en el diálogo con el que estuvo entablando Miriam con ellos, y es que le decían, es que eso queremos, pues, que no nos, o sea, nosotros vemos, pero vemos de otra manera. Y entonces ella empezó a nadar con ellos y a tomarles las fotografías, y se trata de la idea de, por eso toma, o sea, la fotografía es algo chistoso porque la fotografía es eso, pues son retratos de luz, pues esa es la impresión de la luz sobre la imagen, y en este caso, metafóricamente, me parece una gran obra en ese sentido que sí te deja ver lo que ellos están viendo, pues, ¿no? Sobre todo esta. Ok. Luego esta de Perla. Ella generalmente no trabaja con la imagen. Ahorita hemos estado viendo artistas que trabajan con la imagen. Ella trabaja más que nada con la materia, pues. En el sentido de que no intenta representar a través de la imagen, sino a través de las sensibilidades, pero corpóreas. Y en este caso, específicamente, crea un perfume de su esencia, pues son olores que la recuerdan, o sea, que se identifica con ellos y detona su propia memoria, pues, ¿no? Entonces, lo que creo yo ya es un vaporizador de su propia esencia, entonces tú te podías acercar y olerla, pues, olerla a ella. Y creo esta esencia, ¿no? Esa esencia de artista, pues. Estas son de Radanari, ahora vamos a las de Rada. Todas sus obras tienen una relación, sobre todo las de Rada tienen una relación, sí, muy, no les voy a llamar ritualista, ni de sanación, sino de explicación, como que cada una de sus piezas, cuando tú la ves explicar a ella, sus piezas te está hablando de una experiencia de vida, es decir, es una manera de explicarse a ella misma lo que le sucede en la vida. Entonces, en este es una muñequita que tiene los rastros de su gato, unas características como humanoides de su gato, y tiene cabellos de ella misma, pues está tejida, ¿no? Es como una especie de amuleto, pues. Luego estas son una serie de dibujos, esto es un dibujo más bien, donde representa como la ascensión, el desprendimiento del cuerpo. Esta se basó en el documental de un músico que tiene esquizofrenia, Johnston, y entonces le impactó esa imagen y la pintó en una pinturita al óleo. Luego esta también la bordó sobre un ojo. Bueno, la muñequita está así en esta caja. Y esta es, bueno, la que escuché es una anécdota. La anécdota es, o más que anécdota, es una historia de su relación con las plantas, que dice que no puede tener una planta viva, y entonces ella trató de, creo que era una violeta, creo que contó eso, que no la pudo mantener viva. Trató por mil maneras de que sobreviviera,
y se le murió y finalmente le hizo este cuadro donde la personifica aquí como la planta mujer, pues. Luego de Sofía, también es muy joven, en la que ella trabaja la imagen pero de manera digital, y en este caso es una especie de retablito de la Virgen. En el que así se ve montada, pues, tiene un, digamos, es una representación en, podríamos decir, una imagen digital en glitch, que glitch sería un error informático, nada más que es una representación de la Virgen contemporánea, pues. Y tiene esto que es hoja de oro, ¿no? Como una especie de retablo, como los retablos religiosos, pues. Aquí es un detalle más, ¿no? Ok. Luego, finalmente yo también participé. También es otra cosa, que nosotros decidimos no seguir como las estructuras formales de cómo debe ser una exposición. Entonces yo dije, ¿por qué no? Yo también voy a participar, también soy artista, ¿no? O sea, no nada más organizamos la exposición, sino también participamos. Se llama Bola de Ratas y es la idea es literalmente una bola de ratas, ¿no? La representación, pero hecha con materiales plásticos, pues, ¿no? Si resina pesa 10 kilos, es la idea de que pese, se puede cargar con cuidado y todas las esculturas que hago se basan en, no todas, sino este proyecto específicamente, se llama Antropoobjetos del Miedo, que tienen que ver como esta memoria que está encriptada en nuestra genética y que muchas veces se detona cuando vemos una araña, una rata, una serpiente, pues que son imágenes arquetípicas que nos dan miedo, ¿no? O por lo menos que nos dan escozor o que rechazamos. Y yo utilizo estas imágenes de araña, rata o serpiente para detonar los miedos presentes, pues no en sí que le tengas miedo a las ratas, porque esta pieza está específicamente hecha para, eh, no es como un acto de estetizar el miedo, sino como una especie de objeto antropológico que se encontraron en un volcán, ¿no? Como una piedra volcánica. Luego, esta tiene que ver con las ñáñaras, o es una especie de arañita de cristal translúcida, pues como el fantasma de la araña. Y esta representa un tumor, ¿no? Se llama cúmulo de miedo. Esta es una serie de varias piececitas, ¿no? En las que yo las realizo pensando, por ejemplo, en la explosión demográfica y el cáncer, ¿no? Que el cáncer, un tumor cancerígeno es la creación sin control de tus propias células, pues eso es el cáncer. Pues, digamos, no es un virus, no es una bacteria, sino son el crecimiento sin control de tus propias células, ¿no? Entonces son tumores, por ejemplo, puede ser de tu propio músculo, de tu propia piel, de tu propio hígado, etcétera, etcétera. Y la explosión demográfica es precisamente eso, el crecimiento de nosotros sin control, sobre todo en las ciudades. Entonces yo haciendo esa reflexión dije, pues claro, en cuanto somos demasiados, empezamos a tener miedo de nosotros mismos, ¿no? Y a eso se refiere esta pieza. Y cerramos con un músico que toca el theremin, es Eduardo Flores Contreras, lo pueden buscar en Facebook, así, Eduardo Flores Contreras. Cada viernes hace las tertulias de theremin, y el theremin es un instrumento ruso de 1900, patentado en 1928, pero se creó, sí, a principios de 1900 se creó, lo inventó un científico ruso, se llamaba Terem, no sé qué theremin, por eso el nombre, pero funciona con el campo electromagnético del cuerpo humano. Si se ven, tiene sus manos flotando y dos antenas, una vertical y otra horizontal, y conforme va moviendo las manos, él crea las notas, pues. O sea, es un sonido muy fantasmagórico, ¿no? Entonces ahí creo distintas notas creo distintas, ensayó e inauguró una pieza de él que se llamó Ritual, y que voy a ver si podemos, si después puede compartirnos un cachito, porque si se grabó, pues se grabó muy, muy mal, no se escuchaba muy bien, ya grabada, pues, ¿no? No teníamos equipo profesional. Bien, voy a dejar de compartir y no sé si tenga alguna pregunta específica de alguna pieza. Alguien por aquí, y si no, ya les muestro en general lo que es el catálogo.
y las piezas, ¿no? El catálogo y el precio de las piezas en general, o quién querría que le enviáramos el catálogo. Voy a ver aquí el catálogo, aquí está. Ok. Bien. Este es el catálogo de obra. Entonces, bien, como les dije, este texto lo creó una Medium. Entonces lo dejamos como está. Solo voy a leer un fragmento, no todo, si no va a ser muy cansado, ¿no? Y a ver, lo voy a abrir en otro lado. No, me lo voy a saltar, si no va a ser muy cansado. Bien, este es el espacio donde se exhibió, que es Punto Magnolia. Y más o menos para darse una idea del tamaño de las piezas, ¿no? Me faltó presentar una, que no sé por qué no está aquí, pero aquí la tengo, que es de Pilar Villela, que es un espejo. Me voy directamente a su pieza, porque faltó esa, y luego vemos los tamaños, los precios. Hay algunas otras más que estuvieran en una mesa, o si quieren hacer una pregunta sobre la magia o sobre alguna obra, pues échenlas ahorita de una vez. Nada más quiero mostrarles la obra de Pilar Villela, que ella ha sido un referente dentro de... ella es maestra y es artista visual, o sea, de casi la mayoría de los... Bueno, no todos, pero sí una gran parte de los artistas somos educadores, y ella ha sido un gran referente dentro del arte contemporáneo. Entonces ella principalmente se ha desarrollado en el performance, pero también hace distintas instalaciones como esta que está aquí. Se llama El Triunfo de Afrodita, y la idea aquí es que está grabado el dibujo sobre dos espejos, que a manera de biombo, es un biombo que es este chaparrito, pues, o sea, mide como 1 metro. No es para verlo de pie, sino para estar sentado frente a él, pues, ¿no? En una especie de, yo digo que es como una especie de meditación, o sea, que lo tienes que ver como una especie de meditación, en la que el dibujo está en el espejo. Entonces tú te reflejas en el mismo espejo, en el dibujo, y entonces de esa manera te hace parte de la obra. Y además, si le echas la luz por atrás, se puede proyectar el dibujo sobre la pared, ¿no? Ok, es la de Pilar Villela, que ahora presentó un objeto, en este caso, y decidió participar con esta obra, con este espejo, que es como es que el reflejo de ti en tu obra, ¿no? Ok. Entonces, aquí están las de Miriam, que como les decía, ella tiene más fotografías aquí. Nada más dejen abrir. Ahí está, ya está. Y ustedes no están viendo eso, pero ya sí. Ok, ahí está, ¿no? Estas son otras más, o sea, no nada más son esas tres las presentó en la exposición, pero estas otras también son parte del catálogo, ¿no? Luz Profunda se llama la serie. Y bueno, están las de Perla. Luego también están los dibujos de Maite, que tienen distintos títulos. Y son algunas otras más, ¿no? Aquí están, Tu vuelo, mi vuelo, las de Lisette Abraham, ¿no? Ok. Bueno, les voy a poner un video de cómo estuvo la exposición para que se den cuenta del tamaño de cada una de las piezas, ¿no? Eso te ayuda muchísimo más a que si las vemos aquí en la pantalla, que no se pueden apreciar, bueno, sí se pueden apreciar bien la imagen como tal, pero no se aprecia bien cómo estaban montadas. Así les voy a poner. Vamos a ver cómo corre. Ahí está.
Ahí estamos viendo la de Sofía. Estas son las de Antonio. Se fijan, todas son un formato pequeño o mediano. La de Radanari en imagen aparentan ser muy grandes, pero realmente son más pequeñas, ¿no? Son un formato pequeño o mediano, ¿no? Sobre todo la del ojo que ahí está. Y cada pieza las pueden adquirir también en serie o una por una, ¿no? Esas son las de Idait, las que les mencionaba, ¿no? Que trabajó con las charlas que les dio la conserje del pabellón de mujeres en el manicomio de la Castañeda, ¿no? Estaba aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ahí dejé un tiempo para que leyeran, que es lo que le relataba, dice. Y entonces yo lo que trataba era de estar ahí el más tiempo posible en la mañana, y ya a la hora de la comida me salía porque el olor de la comida era como olor a grasa con lo húmedo y todo. Entonces a mí me daban náuseas oler la comida, el olor de la comida en lo húmedo y el olor del pabellón. La comida, porque si no aquí no sé qué me pasa a la hora de la comida. Bueno, repite y repite la comida. Bueno, cada una de las imágenes viene con un relato de lo que le decía esta mujer conserje, ¿no? Y son 8. Luego, ahí está la que mencionaba, la de Pilar Villela, ¿no? Que es un biombo a la altura de 1 metro. Y esta es la camisa de Daniel Amaro, ¿no? La que les comentaba, que es la historia de su relación con Juárez Fuerza Callejera. Y bueno, esas son las mías, ¿no? Son pequeñitas. Ok. Listo. Bueno, ya con este video, esta charla va a quedar grabada aquí en el Facebook. También la voy a subir a YouTube y voy a compartir la liga, tanto en Arte Mágico y Místico como en mi propio perfil. Y entonces, de todas maneras, queda grabada y ustedes pueden pedir el catálogo, aunque ya no estamos en vivo, lo pueden pedir mandando un mensaje, ¿no? Y también así pueden conocer pues un poquito de lo que, cómo se crea obra a través de argumentos no exclusivamente racionales, pues, sino son otro tipo de punto de origen de la creación artística, puesto que hoy en día generalmente estamos acostumbrados a un arte actual, muy alejado de, pues digamos, de lo que nosotros estamos pensando o haciendo en nuestra vida, ¿no? Pensamos que no tiene relación con nosotros. Y en este caso, este es otro tipo de obra que tiene otro tipo de sensibilidades y relaciones, pues no es este arte súper complejo que llegas al museo y pues te quedas así, o sea, a los mismos artistas nos pasa, ¿no? Porque estás dentro de un espacio que no, digamos que es el famoso Cubo Blanco o el Museo de Arte Contemporáneo, que no te permite leer la pieza porque no hay nada alrededor de ella, ¿no? Son paredes blancas, entonces tienes que ir a la ficha técnica y aún así, pues, no acabas de entender nada, ¿no? Porque está fuera de contexto. Y en cambio, este tipo de obras son más amenas, pues, bueno, para mí son más amenas, ¿no? No quiere decir que sean mejores, ¿no? Son más amenas en el sentido que puedes conectarte mejor con ellas.
No sé si alguien quiera decir algún comentario, y si no, yo les dejo aquí les voy a dejar en el comentario el correo a donde pueden pedir el catálogo, o ustedes pueden mandar un mensaje. Entonces, por mi parte sería todo. Fue un gusto dar esta charla. Creo que fue muy cansado, 1 hora. Muy bien. Bueno, eso es todo. Les dejo aquí un mensajito. Ahí está. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.